Buen día, amigos y amigas de Eternidad y Corazón. Le damos gracias una vez más al Rey por este día. Gracias al Señor por la familia, por el trabajo. Gracias al Señor por todas las cosas, por el alimento, porque no nos deja faltar. Le damos gracias al Rey, ¿cierto? Gracias por todas aquellas personas que están orando. Le doy gracias a mi esposa, a mis hijos, sí, que ellos siempre tienen una palabra verdaderamente de parte del Señor para mi vida, y así tiene que ser dentro de la familia. Le damos gracias al Señor por su poder, por la salud. Le damos gracias al Rey por la salud y por la paz, amado, por esa paz que verdaderamente es tan necesaria en estos tiempos, ¿sí? En el que nos estamos moviendo. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su resurrección. Esa es la provisión de que el mundo necesita, Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de la vida, como dice su palabra. Esta no es una fe ciega que yo tengo que creer en alguien sí o sí. Esta fe tiene una mirada, puestos los ojos en Cristo Jesús, el consumador y el autor y el consumador de la fe en nosotros, ¿cierto? Él es el fin, quiere decir, ¿no? Es el principio y el fin de nuestra fe. Es el gran elemento, ¿cierto? Es el gran elemento que hizo nuevo nuestras vidas, ¿cierto? Nos dio un nuevo nacimiento, nos regeneró, puso su simiente incorruptible en nuestras vidas. Todo eso, amado, y cuántas cosas más que verdaderamente uno se va apropiando de todas estas cosas por fe y no por vista. Ahí está la gran, muchas veces disyuntiva de la mente humana. ¿Cómo puede ser que yo tan solamente con creer, sin accionar externamente de alguna forma para lograr algunas cuestiones, ¿cierto?, que mejoren nuestras vidas? ¿Cómo puede ser que solamente creyendo puedo vivir, ¿cierto? Y así fue que lo estipuló el Señor. El justo por fe vivirá, ¿sí? El justo por fe vivirá, amado. El justo por fe vivirá todos los días. Esta mente, ¿cierto?, que va cambiando, ¿cierto?, siempre va enfrentando verdades en la cual uno va entrando, va envolviéndose de estas verdades en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso. En el día a día, cada instante, amado, hay una batalla interior en nuestras vidas. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que nosotros estamos en ese equipo que venció por Cristo. Cristo fue el que venció la guerra. Por eso hoy no hay guerra espiritual. Sí tenemos batallas personales, en la cual la fe, ¿cierto?, en esta gracia, ¿sí?, nos hace ver la persona de Cristo en nuestras vidas, ¿cierto? Y es Él el que va accionando todo en nuestro interior y va cambiando, y es eso lo que hace que nosotros sigamos en esto que se llama el Evangelio, porque su palabra por allá, por Corintios, dice
Pues si no anuncio el Evangelio no tengo por qué, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. O sea, yo no soy la gran cosa acá por hablar de esto tan hermoso que es Cristo Jesús, sino, dice, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mi amado, por más allá que me aprueben o no te apruebe el hombre, el hablar estas cosas, hay una necesidad que me es impuesta. Yo no predico el Evangelio porque Él lo necesite, porque Él ya se manifestó al mundo. Cristo ya se manifestó. Él no tiene más nada que manifestar al mundo. Él se manifestó totalmente al mundo, ¿cierto? Como esa, fíjate lo que te voy a hablar, no tan solamente Él es el que media entre nosotros y el Padre, en el cual en otro tiempo estábamos separados por causa del pecado. Hoy la vida es lo que nos envuelve a nosotros y nosotros estamos establecidos en la vida. Entonces el Padre nos conectó otra vez, Cristo nos conecta otra vez con el Padre. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace, amado? Esto hace que nosotros hablemos de esta maravillosa gracia, amado. Esta insuperable gracia. Es un gozo muy grande. ¿Viste? Cuando uno recibe, yo a veces veo paisajes del mundo, de diferentes países, y verdaderamente es algo glorioso. Uno ve los documentales, todas las cosas que hizo el Señor. A veces también veo el hombre recibiendo premios por diferentes cuestiones, talento de la música, el deporte, ¿cierto? Y verdaderamente uno dice que este mundo es pasajero. Si este mundo es pasajero y vemos tantas maravillas, amado, ¿qué será lo que el Señor tiene guardado para nosotros? ¿Verdad? En lo eterno. Dice que lo mortal es absorbido por la vida, amado. Vos tenés la vida dentro de tuyo. Todo lo que causa muerte es absorbido por la vida. Si vos abrís el corazón, ¿cierto? Y te vas edificando en estas cosas. Y vas a tener preguntas, y vas a tener dudas, y vas a tener un montón de momentos que vas a pasar en la vida, circunstancias, ¿cierto? Que son contrarias, que son desfavorables. Y vos vas a decir, ¿cómo estoy en Dios y me está pasando estas cuestiones? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué sería pasar estas cuestiones y estas malas circunstancias sin Dios? En Dios, ¿cierto? Todas las cosas fueron hechas. Él nos perfeccionó. Y aunque estemos pasando en este cuerpo, en esta fragilidad, estemos pasando muchas cosas, hoy en día tenemos una certeza, amado. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, fíjate vos que no es tan solamente alguna esperanza, no. Hay una certeza de que eso que se espera ya está en nuestras vidas, está en nuestro interior. A su debido tiempo, amado, eso va a empezar a fluir. Y eso es vida dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso yo te animo en este tiempo. Yo no predico el Evangelio, te vuelvo a repetir, porque yo sé o porque yo tengo un talento o porque yo tengo un don. ¿Sí? Yo predico el Evangelio porque verdaderamente me es impuesta necesidad. Yo necesito de esto. Yo necesito de Cristo. Y esa necesidad de Cristo, ¿cierto? Una de las formas es expresándola. ¿Por qué? Porque esta fue la forma, ¿cierto?, que Dios instituyó para que el mundo sea salvo por Él, a través de anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Y si hay violencia en diferentes lugares, hay terremotos en diferentes lugares, hay hambre, hay gran necesidad,
donde el mundo está siendo violentado, el arma que el Señor nos dio a nosotros es su verdad. Y puso su Espíritu Santo, que es mayor que el que está en el mundo, para poder hablar esta verdad, ¿cierto? Porque más allá de las cosas, Él se dirige a esos corazones, amados, que se abren en este día para escuchar el mensaje. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, tu trabajo, tu carrera. Vos que estás estudiando, que le estás poniendo pila en estas cuestiones, ¿cierto? Seguí adelante, no te detengas, pero también entre todas esas cosas que vos anhelás, ¿cierto? Él no quiere ser la única persona en estas cosas, sino que Él quiere ser el primero, y después quiere que vos tengas todas las cosas, tu carrera, tu trabajo, tu familia, todo, tu servicio a Él, pero el primero es Él, ¿sí? Es Cristo Jesús. Mi querido amigo, estamos hablando, vamos a volver a hablar de Primera de Corintios capítulo 8. Acá hay una respuesta muy grande a muchas cuestiones. Había un tema, y era la comida que era sacrificada a los ídolos allá en esta ciudad de Corinto, en esta ciudad de Corinto, en el cual el apóstol Pablo, ¿cierto?, llevó su palabra y escribió 2 epístolas, 2 cartas para los corintios, ¿cierto? Y esa carta hoy en día trae gran luz para los creyentes, en el cual verdaderamente afirma nuestras vidas, ¿sí? Y una de las cosas que afirma nuestras vidas y nos da a entender es esa gracia que el Señor puso en nuestras vidas, que se llama dominio propio, ¿sí? Y estas cosas hay que hablarlas, estas cosas hay que decirlas, ¿cierto?, con toda la fuerza que el Señor merece. Mira, dice, para entrar un poquito en el contexto, muchos creyentes que tenían ya sus sentidos ejercitados en la doctrina cristiana que estaba emergiendo en esa época después del Pentecostés. Cristo muere, el Pentecostés, Cristo se le aparece a más de 500 hermanos en su cuerpo glorificado, ¿cierto? Bueno, después salen a predicar el Evangelio, a dar a conocer, ¿sí?, en todo ese territorio, amado. Muchas persecuciones también son los que ayudaron a que muchos creyentes, ¿cierto?, fueron a Capadocia, Bitinia, diferentes lugares, y donde, bueno, también estuvieron, en el caso de Pablo, ¿cierto?, fue enviado a los griegos, a los gentiles, ¿sí? Y en este caso estaba ocurriendo algo en la iglesia de Corinto. ¿Cuántas cosas ocurrieron en la iglesia de Corinto que verdaderamente nos trae luz a nosotros, verdad? Y dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, ¿sí? Ahí está el título. Es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿sí? Este es el gran título, la gran cabecera, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema, ¿cierto? Ha habido un conocimiento sobre este tema, había gente
que sabía qué era lo que tenía que hacer en el caso de que se le presentaba, ¿cierto?, en alguna visita, comida que había sido ofrecida a los ídolos, ¿sí?, sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, este es un problema. Fíjate vos qué sutileza, porque la importancia, ¿cuál es, amado? Es Cristo en nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, cuando la persona se comienza a sentir que es un elemento importante, se está saliendo fuera del propósito, porque sabe más, porque cree que sabe más. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor lo que fortalece la iglesia. ¿Sí? El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, ¿sí? Por ejemplo, Satanás es un animal que sabe mucho de Dios, porque habitó, ¿cierto?, estas moradas que el Señor tiene en el cielo. Él habitó hasta que se encontró iniquidad en él. Entonces él atesoró un conocimiento, y mucho de ese, aún dice que en ese momento tenía más conocimiento que Daniel, dice por allá por Ezequiel capítulo 28, si no me equivoco, cuando habla del querubín, cierto, protector. He aquí que vos tenías más sabiduría que Daniel. Y muchos se quedaron con esto de que el diablo sabe más que el hombre. No, Daniel en ese tiempo, ¿sí?, era una persona considerada sabia en Dios. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo, que es la iglesia, la sabiduría de Dios es inconmensurable. Puede fluir en sus diferentes dones, talentos, en su conocimiento, y puede florecer en el creyente con diferentes conocimientos en Dios. Entonces, este tipo de conocimiento es mayor que el que tenía Daniel y el que tenía el mismo enemigo de nuestras almas, que es Satanás, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con las escrituras que porque dijo que tiene más conocimiento que Daniel, tiene más conocimiento que nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento que a nosotros nos habita es la persona de Cristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hay más superior que el conocimiento de Cristo en nuestras vidas? ¿Eso qué es lo que nos hace a nosotros? Eso nos hace a nosotros humildes. Él vino a habitar nuestras vidas por causa de esa humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabía que sobre esa humildad Él iba a poder poner todo su conocimiento. Íbamos a ser como una plataforma donde Él pone su conocimiento y donde Él fluye en toda sabiduría y poder en el Espíritu. Entonces, ¿qué mayor conocimiento que ese? Mayor conocimiento que el de Daniel, Moisés, Ezequiel, el mismo Satanás, cualquier demonio. Ese conocimiento es el que te está habitando. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, ¿por qué tan solamente una migaja de ese conocimiento en el cual están las Escrituras nos hace sentir como que somos superiores a otros? Y ese no es el principio, porque si no, lo hubiera dejado a Satanás, Dios, para que nos llene de sus conocimientos, que era mayor que el que Daniel, ¿sí? Pero Él vino a traer algo más poderoso todavía, el amor, ¿sí? No hay más cosa mayor que el amor, mayor que el conocimiento. El amor es el que da el balance a todas las cosas en nuestras vidas. Por eso es necesario que el amor se derrame en nuestro corazón. Por eso nosotros somos necesitados de Él,
¿cierto? Y así como Él absorbe todo lo mortal que hay en nosotros, nosotros también tenemos para absorber todo ese amor que Él puso en nuestro interior. Que el Señor nos ayude, amado. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Fíjate dónde quedó Satanás. Con todo el conocimiento que tenía del cielo, se vistió con una vestidura que el Señor le había puesto, era una corona de la creación. Los ángeles, cuando lo veían a él, adoraban al rey por la belleza. Este Satanás era un tipo de ángel único en su especie de ángeles, entrando un poquito en la angelología, un poquito nada más, por esa gracia que el Señor nos da. Pero acá no estamos para hablar de ángeles, acá estamos para hablar de Cristo Jesús, que es mayor que un ángel, amado. Bueno, es el que nos habita a nosotros, es el que nos da conocimiento y el que nos está diciendo que el amor, ¿sí? el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios, ¿cierto? La persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce, ¿sí? Amén. Y esto, ¿y vos amás a Dios? Si yo amo a Dios, verdaderamente uno no podría decirlo, ¿verdad? Yo amo a Dios, ¿cierto? Fíjate cuando Cristo le pregunta a Pedro, 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí. 3 veces le pregunta. Y Pedro se sintió en ese momento inquieto por eso. Y verdaderamente que esa pregunta la sabremos solamente cuando Él nos llame a su presencia, cuando sean juzgadas todas las cosas en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Uno puede decir, pero yo amo a Dios. Sí, esa pregunta verdaderamente, uno puede decir que sí, lógico, porque está hablando del Señor, está predicando su palabra, Bueno, sigamos por este camino, sigamos perfeccionándonos en amor. A eso te quiero decir. Sí. Nosotros estimamos que amamos, bueno, sigamos perfeccionándonos en amor, no nos quedemos, a esto es el llamado que hace el Espíritu Santo en este tiempo. No te quedes en ese conocimiento, avancemos. El amor es el que nos lleva a ese conocimiento, amado. ¿De quién? De la persona de Cristo. ¿De qué me sirve memorizar palabras? Yo veo gente que hace memorizar palabras y memoriza palabras y le hace memorizar, pero está en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su persona. ¿Sí? Es Él el que va a accionar todos los resortes interiores nuestros para expresar su reino y su justicia. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios. Ese es el conocimiento que tenemos. A eso se refería Pablo en el versículo 1. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento es, sin embargo, mientras que el conocimiento dice, entonces, ¿qué acerca? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Bueno, eso lo sabemos nosotros que estamos madurando, nosotros que estamos siendo perfeccionados y tenemos que seguir perfeccionándonos en el amor. Gloria a Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros, este es el conocimiento que tenemos.
hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. ¿Sí? Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Ahí está, amado. Nosotros estas cosas las sabemos, ¿sí? Pero si no está el amor, nos vamos a tener en cuenta a los demás hermanos que no conocen, y el tema es hacer tropezar a ese hermano, o que sean detenidos en este proceso por querer. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros queremos dar una respuesta tal vez a una pregunta sin que el Espíritu Santo nos instruya a ello, nos revele, nos instruya a hacerlo. Siempre hay un momento, hay una forma en que Él quiere usar nuestras vidas, por así decirlo, que no es la palabra, tampoco eso era del viejo pacto, porque ya al estar lavado con su sangre, Él no va a usar, porque somos parte de su cuerpo. Entonces, Él, ¿qué es lo que va a hacer? Nos dio vida para que en amor, el amor no usa. No usa el amor, amado. Eso quedó en el Viejo Testamento cuando Dios usaba al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre todavía estaba en el cuerpo de pecado, ¿verdad? Pero hoy nosotros que estamos en Cristo, Él no nos va a usar, porque Él nos estableció ya, nos unió con Él, ¿sí? Entonces, Él nos va a dar este privilegio, amado, su privilegio de hablar del Evangelio, pero con una guía, la guía del Espíritu, no como en el tiempo de antes, que venía el Espíritu sobre la persona, hacía la obra y después se iba. Hoy es el Espíritu vino y permanece en nosotros. Entonces ya la palabra de Él no es usar, es un privilegio, amado, es una excelencia que nosotros tenemos hoy en día. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. ¿Qué es lo que no saben los creyentes? Arriba está la respuesta, que hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Eso es una certeza, amado. Que por más que venga y nos diga a nosotros, no, pero mirá, Satanás esto, Satanás, porque todo le dan mucha entrada a Satanás, ¿cierto? En toda cuestión, en toda doctrina. Hay muchas doctrinas que han estado fungiendo dentro del seno de la iglesia, ¿cierto? Que también han tomado como un lugar de Dios, como una voluntad de Dios. Hay muchas doctrinas, amado, que ya hemos hablado algunas de las doctrinas. Entonces, una de las cosas, y hay un Dios, es por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Mucha de esta gente pensaba que muchas de las cosas fueron creadas por Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Habían desarrollado los gentiles una certeza de que muchos de estos demonios y estos ídolos eran reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a los dioses verdaderos, y violan su débil conciencia. ¿Sí? Consideraban, claro, estos creyentes nuevos, al comer esas comidas que estaban acostumbrados a comer en su vida pasada, ellos pensaban de que al comer esos alimentos seguían de alguna forma
adorando a esos ídolos en el cual ellos habían estado en otro tiempo. ¿Por qué ocurría eso, amado? Porque generalmente en Corinto se llevaban los sacrificios a estos dioses, ¿cierto? A estos ídolos, sacrificios de animales. Entonces el sacerdote de ese lugar se quedaba con parte de ese sacrificio, parte del sacrificio se lo daba a la familia en el cual había proveído ese animal, ¿cierto? Y gran parte dice que se llenaban, si cuando había mucho sacrificio, había mucha carne, entonces ¿qué era lo que hacía? Se vendía al mercado del lugar. Y siempre se vendía a un precio mucho más barato. Entonces era muy atractiva esa carne, porque había carne de muy buena calidad, ¿cierto? Que era muy atractiva. Entonces los cristianos siempre compraban, más los cristianos de bajos recursos, que son los más, muchas veces somos los más, ¿sí? Íbamos y me pongo yo también, ¿no? Íbamos y comprábamos esa carne, ¿cierto? Entonces, al no haber el conocimiento, ¿cierto?, de que ningún alimento podría afectar a un hijo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos de que todo lo que Dios hizo es bueno, ¿cierto? Más los animales, que podíamos comer de todo, en nuestra dieta podíamos comer todas las cosas, pero por causa de estos hermanos que ellos tenían sus temores, el apóstol Pablo nos instaba a abstenernos de esos alimentos para que nuestro hermano no tropiece, ¿cierto? Y se detenga su mover en el Señor. Entonces, en esto tenemos que ser sabios a veces, amados, ¿sí? Nosotros que decimos que somos fuertes, ¿sí?, y que tenemos que también mirar por aquellas personas que por ahí pueden malinterpretar, más los débiles, ¿no?, que pueden malinterpretar nuestras acciones, ¿sí? Y por ahí nosotros, en nuestro orgullo, no, porque a mí no me hace mal, que esto, que allá, porque hay un conocimiento, porque mirá la palabra de Dios. Y tal vez esto es algo que violenta, ¿sí?, a ese hermano que es débil, ¿sí? Entonces sea todo verdaderamente que Dios nos ayude en estas cuestiones para poder ser luz, amado, poder ser luz aún en el momento que nos sentamos en la mesa. Entonces, en muchas casas de Corinto, muchos cristianos eran invitados a fiestas y los cristianos sabían muy bien que mucho de ese alimento fue sacrificado a los ídolos, ¿sí? Entonces, ahí el cristiano tenía que estar verdaderamente mirando de que su acción no entorpeciera el evangelio, lo que se había comunicado y lo que esta gente estaba entendiendo sobre el evangelio, ¿verdad? Entonces dice, fíjate vos lo que dice acá. Este era un problema serio para ellos, en especial porque anhelaban fervientemente, porque la iglesia se componía tanto de judíos como de gentiles, y los creyentes judíos anhelaban fervientemente evitar cualquier contacto con la idolatría pagana. ¿Por qué? Porque traían ese conocimiento ellos, ¿verdad? La situación era como sigue. La mayoría de la carne en Corinto se depositaba en los templos, ¿eh? El sacerdote guardaba parte de la carne, pero el resto se usaba para fiestas privadas y se vendía en los mercados. A decir verdad, la carne procedente de los sacrificios se vendía a un precio más bajo, haciéndola mucho más atractiva para los cristianos
pobres. Si un amigo o vecino invitaba a un cristiano a una fiesta, era muy probable que la carne había sido dedicada a algún ídolo. ¿Debía el cristiano participar de esta fiesta? ¿Habría algún poder demoníaco en la carne que podría hacerle algún daño al creyente? ¿Contaminaría al cristiano el comer esa carne? Para nada, hermano. Para nada. En ese tiempo todo lo que se sacrificaba a los ídolos, había muchos cristianos, en este caso los judíos. La iglesia estaba parte judío y parte gentil. El judío creía de que todo lo que estaba emparentado a los ídolos era malo y podía traer y podía corromper, pero no era así, ¿sí? No era así. Entonces ahí estaba el problema de comer lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Perdón. Gracias, Rey. Es cierto que no podemos obtener, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento, dice el verso 7 del capítulo 8, cuando comen algún alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos. Para ellos era, como una adoración verdaderamente a dioses que tenían vida, pero eran ídolos, no tenían vida en sí. Acá lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Aún hoy en día hay doctrinas que dicen que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y acá el apóstol Pablo dice, el ídolo no es nada. No es nada, amado, no es absolutamente nada. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que ser sabio, mi querido. No comer el alimento para que ese hermano no sea herido en su fe, ¿sí? Esa es la parte del dominio propio que el Espíritu Santo nos da para no ser tropiezo, ¿cierto?, en el fluir del Espíritu de ese hermano, ¿sí? Pero para ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar, acá está, a los que tienen una conciencia más débil. Pues si el templo de un ídolo, si otros te ven, en tu conocimiento superior, entre comillas, comiendo en el templo de un ídolo, ¿sí?, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? ¿Sí? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente, ¿cierto? ¿Qué pasa? El creyente se iba a sentir seducido a comer algo que para él era verdaderamente, él sabía que le iba a ser un problema después, le iba a traer dudas, le iba a traer inquietud, le iba a traer miles de preguntas, ¿cierto? Ahí está el problema, amado. Porque iba a ver el alimento rico, entonces él también lo iba a hacer, pero después el problema de su conciencia, otra vez, lo que había dado un paso adelante en el conocimiento de Cristo se iba a volver dos para atrás por causa de un hermano. Entonces eso es lo que quería evitar el apóstol Pablo y lo que quería evitar el Señor. Pues si otros te ven que tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente. ¿Qué quiere decir que se destruirá un creyente? Que ese creyente se iba a sentir herido
¿cierto? Y eso es lo que él quería evitar, herido en la fe, ¿sí? Así que, dice el verso 11 del capítulo 8, ya estamos terminando, a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlo a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Cuando nosotros estamos alentando, no, mira que Dios no... Sí, vos eso lo sabés, pero esa persona se siente violentada, se siente forzada, ¿me entendés? Entonces la persona que hace eso lo va a hacer con duda, ahí está, lo va a comer con duda y verdaderamente no lo va a disfrutar. Entonces esos son tiempos que uno tiene que esperar y dejar que el Señor obre también en él, así como fue obrando en nosotros. Ese es el gran problema hoy en día del cristiano, que muchas veces Dios también le ilumina y le revela cosas y las declara en un momento que no es conveniente. Siempre trayendo la noticia, no, que hoy esto, que hoy lo otro, que hoy aquello. Y muchas de esas cosas son contraproducentes, amado. Que Dios te las muestra a vos porque hay una intimidad, no porque seas especial, sino porque quiere revelar algunas cosas y tal vez no es el momento. En eso también el Señor tiene que darnos madurez y crecimiento. Así que a causa de tu conocimiento superior, pero sin amor, se destruirá un creyente, débil por quien murió Cristo. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos, al hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Wow. Por lo tanto, si lo que me hace que otro creyente peque, si lo que hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Sí? ¿Sí? Verdaderamente, amado, la persona que ama tiene pleno conocimiento. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos ese conocimiento que nos enorgullece, nos infla, y dejamos que el amor de Cristo, ahí está el conocimiento verdadero. ¿Sí? Y que tenemos que respetar al hermano. ¿Sí? Entonces, amado, hasta aquí quería llegar con esto. Que Dios te bendiga. Ya vamos a seguir con la parte de Corintios capítulo 9, muy interesante también, muy interesante. Gracias por algunos apuntes que tengo acá que también me enseñan. Así que, querido, que tengas un gran día. Seguramente en el transcurso de la tarde-noche estaremos mirando 1 Corintios capítulo 9. Que Dios te bendiga, amado.